Buenas tardes. Este es mi trabajo de procesos para cambiar forma a los materiales. Yo soy Luis Osvaldo Villalobos Valle de la clase de procesos de fabricación de 11 a 12. En este trabajo vamos a explicar el formado de materiales que incluye varias etapas. Unas pueden ser fundición, el laminado, el extruido, entre otras. Empezando por fundición, en este proceso se funde y se cola el metal líquido que mantenga la forma del tamaño requerido. El molde suele ser de arena y un dato curioso es que este molde solo se puede utilizar una vez cada vez que realizamos una pieza, debido a que una vez que este es desechado se tiene que destruir el molde. Si hablamos de moldes de arena, ya hay procesos industriales como en el que se ve en la imagen, en el que el molde es reutilizable por ser de un acero de alto contenido de carbono, muy duro. Seguido por la forja. Este proceso se utiliza para brindar forma y propiedades determinadas a los metales mediante grandes presiones o golpes. Como se puede observar aquí, los diferentes tipos de forja. En esta que se produce desperdicios, esta que es de dado abierto y esta que es sin rebaba o sin arranque de viruta. No, esta no produce desperdicios, ya que se tiene ya calculada la masa que se va a forjar y el molde ya es un molde estándar, por lo que se le meta se le va a dar esa forma siempre y ya no va a haber un desperdicio de material. Y tenemos el extruido. En el extruido se mete una pieza de un tamaño determinado a una máquina que va a generar presión a través de un punzón y va a salir el material de otro lado a través de una matriz, dando ya la forma del metal extruido o material deseado a extruir. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser el vendedor de churros, que al darle vuelta a la masa entra por un tubo y sale a través de una matriz con la forma deseada. Y seguimos con el laminado. En este proceso de deformación volumétrica en la que se reduce el espesor de un material y se rectifica o se cambia la forma de grano, dando presiones a una lámina de manera que estos granos terminen siendo más alargados. Hay dos tipos de laminados. Sería el laminado en frío, que es el que podemos ver aquí, que es con dos rodillos generando una presión muy alta, y el laminado en caliente, que es un proceso donde hay donde se mete estado líquido del metal y va cayendo a través de enfriadores y rodillos que van dándole la forma y el espesor deseado. En el caso de los embutidos, consiste en generar piezas huecas con forma de recipientes a partir de chapas metálicas. En la embutición de una pieza se coloca primero una porción de chapa o porción de metal sobre una matriz, mientras su pisador la mantiene en su lugar y el punzón ejerce una presión necesaria para generar la pieza de la profundidad y forma deseada. Aquí podemos ver los pisadores. Esta sería nuestra chapa, que sería la que le vamos a dar la forma, y el punzón, que sería lo opuesto a la pieza hueca que tenemos aquí de nuestro molde. El triturado. En la trituración se convierte la producción de residuos de una materia de granel lo más homogénea posible y así obtener nuevos materiales o combustibles. Este sería más o menos un proceso, se podría decir, de reciclado de materiales. Esto se ve comúnmente en las recicladoras donde llevas tú pedazos de metal. Ellos lo trituran y lo vuelven a convertir en materias primas que se puedan utilizar. Seguimos con el método de doblado. En este proceso se aplica una fuerza a una lámina de metal, haciendo que se doble en el ángulo deseado, como se puede ver aquí, a través de un punzón y una forma hueca en la parte inferior. Se deja caer el punzón, se le ejerce una fuerza y nuestro pedazo de metal queda de la forma deseada. Durante este proceso el metal dentro del plano neutral se comprime, que vendría siendo nuestro plano neutral interno, y mientras que el de afuera se estira, vendría siendo la parte baja de nuestro pedazo de metal. En el caso de los tubos ocurre exactamente lo mismo, la parte de afuera se estira y la de adentro se comprime. Es por eso que al hacer un proceso de doblado de tubería mal hecho, en la parte de adentro queda rugosidad debido a que se está comprimiendo.
El cizallado, o también comúnmente llamado proceso de corte, trata del corte mecánico de metales en forma de chapa o plancha. Proceso sin residuos. Cuando ambas cuchillas son verticales se conoce como cizallado. Aquí podemos ver las dos cizallas haciendo el corte. Se puede ver que están haciendo el corte a esta pieza de metal. En el caso del rechazado, es un proceso en el cual se da forma a una parte de simetría axial o circular en un mandril mediante una herramienta redonda o rodillo. Aquí podemos ver el mandril, la pieza axial. Esto es una mordaza con la que se sujeta el material y mediante el rodillo torneador se le está dando la forma deseada. Esto es comúnmente utilizado en lámparas de decoración. Estirado. El proceso de estirado es un proceso industrial que consiste en estirar una barra o varilla con el objetivo de reducir su sección. Esta reducción se hace con una matriz de alto contenido de carbono insertado en un bloque de acero. Se utiliza una de alto contenido de carbono debido a su dureza, ya que si usáramos una aleación de menor contenido de carbono, esta podría fracturarse o irse rompiendo con el desgaste. Aquí se ve la entrada del volumen inicial. Y aquí está la caja de lubricación, dado de estiramiento. Y este es una tambor contraste de múltiple vuelta de alambre. Entonces acá entra otra vez caja de lubricación y sale por la matriz. Este proceso es comúnmente utilizado para hacer cables de cobre. Y tenemos el proceso de torneado. Es un proceso mecanizado que es a base de arranque de viruta, es decir que parte del material inicial es removido hasta que le damos la forma deseada con el torno. Y se pueden hacer operaciones como cilindrado, torneado, cónico, contornos, formas múltiples, achaflanado, tronzado, podemos hacer rosca tanto interna como externa, mandrinado, taladrado y moleteado. También tenemos otros como el escareado y el tronzado. Las desventajas de utilizar el torno es que produce rugosidad en el material y está limitado a generar geometrías de revoluciones, es decir, geometrías que son a base de giros. Y una de nuestras limitaciones, se podría decir, es la bancada del torno, ya que esta es la medida máxima de la pieza que podemos generar. También tenemos el proceso de cepillado, que consiste en un proceso de arranque de viruta que permite reducir superficies planas horizontales, como podemos ver aquí. Este proceso se puede ver reemplazado por un proceso que veremos más adelante, que podría ser el fresado, ya que el fresado sí puede hacer cortes en X, Y, Z. Seguimos con el rimado. Es una herramienta que permite dar un acabado a un agujero predeterminado. Y su objetivo principal es reducir rugosidad interna en el agujero, precisión dimensional y mejorar el diámetro. En este caso podemos ver aquí primero el taladrado, el taladrado es generar un agujero en una pieza. Y vemos cómo se detalla con un rimado. El brochado consiste en hacer pasar la brocha forzadamente por un orificio a la superficie exterior de la pieza, con el fin de obtener el perfil de la brocha empleada, como podemos ver aquí. Brocha de superficie, y esta es la pieza, y se le quiere dar que quede de la forma de la brocha empleada. Fresado, corte de material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte se ha combinado giro y desplazamiento, de manera que se pueden realizar geometrías como la que estamos observando aquí, huecas, y como mencioné pues, anteriormente, se puede con esto eliminar el proceso de cepillado hasta cierto punto, ya que el cepillado también tiene como objetivo dar un preacabado a una pieza. Para este proceso se utiliza una herramienta llamada fresadora, una máquina dotada de una herramienta de corte fija al cabezal y provista en movimientos en los ejes X, Y y Z. También tenemos el proceso de rectificado, el cual se considera un proceso de detallado final, que se utiliza una herramienta abrasiva
y se lleva a cabo en una máquina llamada rectificadora. Suele utilizarse después de tornear o fresar para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial, dando un acabado menos rugoso o liso a la pieza de metal que trabajamos, como se puede ver en la imagen. El tallado de engranes, en el caso de los engranajes se cortan cilindros de manera circular que luego se maquinan en placas en bruto, como se puede ver aquí, sin dientes, y pasan el proceso de tallado, de corte, en el cual se les va a dar la forma y perforaciones deseadas. Y por último se les da un tratamiento térmico para mejorar la resistividad, ya que este tipo de mecanismos son mecanismos para carga pesada, y se les da un rectificado para dar un acabado liso.